Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Manuel Antonio Fernández de Freitas y estoy acá porque acabo de terminar el programa de posgrado de imagenología en el Centro Médico Docente La Trinidad y me siento muy orgulloso de participar en este gran curso que están organizando en conjunto, tanto los cursos de preparación profesional junto a la Universidad Autónoma de México y pues para mí es un enorme honor y estoy enormemente agradecido con la participación el día de hoy. Y más con un tema tan apasionante como lo es la inteligencia artificial en la detección de cáncer de mama por tomosíntesis. Quiero hablar que no tengo ningún conflicto de interés que estorbe para esta charla y pues vamos entonces a comenzar. Lo primero que tenemos que saber es que esto existe en vista de que el cáncer de mama continúa representando una de las principales causas de muerte en mujeres. De hecho, es la causa más común en mortalidad de mujeres por cáncer. Y también es el cáncer más común según los reportes de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud. Solamente con pensar que hasta el 2020 hubo más de 210.000 nuevos casos de cáncer de mama diagnosticados y que hubo casi en América Latina y el Caribe 68.000 muertes, tenemos entonces que estar de acuerdo con que esta patología representa una amenaza para la salud global. Cuando hablamos entonces de los factores modificables, hablamos que como cualquier patología se encuentran entonces la obesidad, el consumo de alcohol y tabaquismo. Sin embargo, los no modificables tenemos entonces los antecedentes familiares de cáncer de mama. Ya sabemos que existen algunos genes que están encargados de la predisposición a este tipo de patologías como los BRCA. Y también está la exposición a la radiación, están los antecedentes reproductivos y hormonales, pacientes que estuvieron en caso de tratamiento de fertilidad, todo esto tiene cierto incremento en el riesgo. Y también el sexo femenino predomina en cuanto al diagnóstico cuando lo comparamos con la población masculina. Y hablamos entonces de que el riesgo incrementa con la edad, acorde va avanzando la edad, a partir de los 40 aumenta el riesgo también de padecerlo. Sin embargo, lastimosamente hemos visto casos en la institución en la que estoy ejerciendo, de casos en pacientes menores de incluso 35 años. Cuando tomamos en consideración todos estos factores y sabemos que el cáncer de mama muchas veces no se diagnostica por una masa palpable, sino cuando está bien localizado a nivel ductal o a nivel lobulillar, puede incluso ser imperceptible por la paciente, hablamos de que esto ha sido una lucha de la humanidad contra el cáncer en el que en el año 1960 en la ciudad de Nueva York se utiliza por primera vez el primer mamógrafo, una tecnología analógica en su momento muy parecida a lo que era la tecnología de los rayos X en ese momento. Y lo cierto es, lo interesante de todo esto es que tan solo 40 años después surge entonces la mamografía digital, que viene a revolucionar todo esto que estábamos enfrentando y asimismo fue la tecnología avanzando y en el 2011 surge entonces la tecnología de tomosíntesis, que permite realizar cortes tomográficos milimétricos para así permitir la evaluación 3D de la mama, lo que antes se conocía o mal llamado mamografía 3D, que realmente es una reconstrucción de esos cortes milimétricos que nos permiten la valoración de la mama. Y entonces, cuando nosotros vemos cómo ha avanzado la tecnología en estos últimos años, vemos que realmente la tecnología para la detección del cáncer de mama surge para quedarse, surge para luchar y para brindar una oportunidad a estas pacientes que tienen la posibilidad de tener un cáncer de mama y no detectárselo por los métodos del autoexamen.
De hecho, mi profesora, la doctora Alcira Capecci, ella hizo mucha polémica porque desde el año 2010 ella siempre sostuvo que el autoexamen y la detección de lesiones por autoexamen de mama es el fracaso de los sistemas de pesquisa. Y si analizamos esta frase, es muy cierto en vista de que con tecnologías de mamografía digital o de tomosíntesis, porque no todo el mundo tiene acceso a este tipo de tecnología de tomosíntesis y algunos centros cuentan con tecnología de mamografía digital, cosa que no está mal, pues se pueden detectar lesiones de hasta 3 milímetros, cosa que la paciente no se va a tocar, no se va a detectar. Entonces es importante siempre crear conciencia en nuestras pacientes que cualquier tipo de lesión que no sea detectable va a ser posible identificarla a través de los métodos de imagen. Y es por ello que es importante a partir de los 35 años, en caso de acá de Venezuela, que se promueve la pesquisa temprana o pesquisa oportunista, la identificación entonces de todas estas lesiones que puedan existir gracias a la mamografía anual. Hay países que usan la mamografía de manera bianual cuando es impartida por sistemas de salud pública. Sin embargo, sostengo que un año o 2 años de diferencia pueden marcar la diferencia en lo que respecta a la calidad de vida de estas pacientes o incluso estos pacientes, porque también hemos visto casos de cáncer de mama en hombres. Entonces, vamos con la diferencia entre lo que correspondería la mamografía analógica y la mamografía digital. Y este es un caso publicado en Radiopedia, el cual traigo porque en el año 2010 esta paciente femenina de 40 años de edad acude y se realiza una mamografía analógica. Como podemos visualizar, los contornos no son tan bien definidos, no se visualiza adecuadamente el tejido fibroglandular y existe bastante opacidad en cuanto a la imagen que nos enmascara el tejido graso. Y pudiésemos decir, si bien pareciera ser una ACRB con tejidos dispersos de tejido, con distribución dispersa del tejido fibroglandular, pues ciertamente lo que pudiésemos hablar es que aquí impresiona existir adyacente al pectoral, en esta incidencia media lateral oblicua, pues la presencia de una área de asimetría o de distorsión. Esto porque ya vi la otra mamografía. Sin embargo, cuando comparamos entonces con la que se realiza con una mamografía digital, vemos entonces los contornos, vemos el espesor de la piel, podemos identificar los contornos del pezón, identificamos mucho mejor el plano graso y el plano del pectoral junto con las áreas dispersas de tejido fibroglandular a predominio de la región retroareolar y vemos en tercio medio adyacente a el pectoral una área de incremento de la densidad, en donde cuando nosotros entonces hacemos la comparación con lo que se visualiza en el ultrasonido, pues se identifica entonces una imagen que es hipoecoica, que presenta vascularidad al Doppler periférica, que condiciona una reacción en los tejidos adyacentes. Vemos cómo se encuentra esta área afectada por la lesión y vemos que es hipoecoica, no es quística, no tiene artefactos de reforzamiento y pues lastimosamente para la paciente pues efectivamente terminó siendo un cáncer de mama. Entonces, vamos a ver, ¿la inteligencia artificial es algo nuevo? Pues la verdad es que el primer trabajo publicado y el primer software de inteligencia artificial para el estudio de lesiones mamarias, pues se creó en el año 1998 con la tecnología de R2, Technology Image Checker, M1000 System, que en este caso lo que hacían era procesar con una máquina la
las láminas o las placas que se emitían de la mamografía en ese momento todavía analógica, la digitalizaban, iban marcando y alimentando la data con la identificación de calcificaciones. En este caso, este tipo de sistema se iba alimentando a través de instrucciones sencillas, las cuales iba nutriendo la data con lo que le proporcionaban los médicos mastólogos en ese momento y pues de esta forma iba emitiendo algunos resultados. Fue aprobado por la FDA para poder buscar las microcalcificaciones en ese momento. Sin embargo, emitía muchos falsos positivos. Entonces, cuando viajamos entonces un poquito más para acá, porque estamos en una charla de inteligencia artificial, estamos en pleno siglo XXI, estamos en este proceso en el que podemos disfrutar en el año 2024 de la tecnología y de elementos de búsqueda como PubMed, vemos que cuando buscamos del año 2020 al año 2024 artículos y trabajos de investigación realizados en tema de búsqueda de inteligencia artificial para el cáncer de mama o para mama, hablamos de que existen solamente del año 2020 al 2024 5.587 resultados. Y si nosotros buscamos en radiología, en la revista de inteligencia artificial para lo que sería la RSNA o la Sociedad Norteamericana de Radiología. Hablamos de que hasta estos últimos 12 meses existen 28 publicaciones y 86 en total para lo que corresponderían los últimos 4 años. Entonces, vemos que han surgido muchísimos trabajos y muchísimas áreas de investigación que permiten el estudio del cáncer de mama y también en el área de imagenología. Eso quiere decir que estos otros 5.587, pues muchos están enfocados en anatomía patológica, muchos en el área de cirugía y cada vez estamos avanzando más para poder brindar tanto tratamiento como mejores oportunidades al diagnóstico de nuestras pacientes. Entonces vamos a entender a la inteligencia artificial, qué hay detrás de ella. Pues para poder entender cómo funciona la inteligencia artificial, tenemos que saber que nosotros como médicos trabajamos con muchísima información que a veces para poder identificar efectivamente qué es lo que estamos evaluando, qué es lo que estamos interpretando, qué es lo que estamos identificando, existen elementos que efectivamente vamos a poder razonar de una manera sencilla nosotros, pero hay algunos elementos que a lo mejor no nos llaman la atención, pero se repiten en varios casos. Y la inteligencia artificial va a recopilar y va a encontrar las similitudes, va a permitir archivar toda esta información, la va a degradar en elementos más sencillos a través de una computadora y el software de inteligencia artificial entonces va a crear su propia experiencia nutriéndose de toda la información que le vamos proporcionando. En este sentido, un software de inteligencia artificial, en este caso, por ejemplo, pudiese marcarnos a esta proyección MLO, media lateral oblicua de mama izquierda, pudiese marcarnos estas lesiones que tienen un incremento de la densidad y pues se comporta puntiforme, y pudiese decir, estas son microcalcificaciones. Entonces, ustedes dirán, sí, son microcalcificaciones. O mira, no, no son microcalcificaciones. Esa es la paciente que pues utilizó desodorante y pues es un artefacto que estamos evaluando. Entonces, si decimos que sí, la inteligencia artificial nos va a alertar cada vez que identifique el artefacto del desodorante. En cambio, si marcamos que no, la inteligencia artificial va a decir, oh, muchas gracias, estoy aprendiendo de ti, entonces esto no es. En cualquiera de los dos va a decir muchas gracias porque la inteligencia artificial es el equivalente al residente que no estudia. Es decir, va a creer ciegamente en lo que el operador va a compartir y en este sentido va a reportar futuramente
todo lo que uno le indique que tiene que reportar. Entonces, si vamos acá a las diferentes aplicaciones de la inteligencia artificial en imagenología mamaria, entonces tenemos que considerar que existen algunas herramientas que son interpretativas, como las que ya hemos mencionado, que sirven para cribado de detección, inteligencia basada en diagnóstico asistido por computadora o CAD, la cual ayuda a detectar zonas de interés, incremento de precisión en cuanto a la evaluación de la mamografía, a modo de un segundo lector. Ahora les muestro un pequeño ejemplo, espérense un momento. Entonces, como podemos saber, pues ciertamente lo importante de todo esto en cuanto a tecnologías es que acá cargamos algunas imágenes con respecto a una paciente de 47 años de edad, sin antecedentes familiares, quien acudió para su primera mamografía, empezando un poco tarde. Y lo cierto es que, como podemos ver, en estas mamografías realizadas en proyección cráneo-caudal, vemos que existen tejidos dispersos, o sea, está disperso el patrón de tejido fibroglandular, pero un poquito mayor al que vimos anteriormente. Entonces, esto entraría dentro de una ACRC, porque ya sería un moderado tejido fibroglandular un poco más denso, sin llegar a extremadamente denso, que sería el D. Entonces, cuando visualizamos la mamografía en esta herramienta, vemos que podemos definir adecuadamente los contornos de la piel. Vemos que por acá se encontraría entonces el pezón y vemos, nos llama la atención si somos acuciosos, algunas calcificaciones como podemos visualizar por acá y también a nivel del tercio interno de lo que correspondería la mama en estas eh, proyecciones eh, craneocaudales. Cuando visualizamos entonces ahora lo que sería las proyecciones medio lateral oblicua, vamos a poner la MLO y visualizamos nuevamente esta calcificación que tiene un aspecto bastante benigno con respecto a muy probablemente alguna calcificación de aspecto vascular. Vemos que están simétricas del otro lado. Vemos que existe una imagen nodular de densidad intermedia justamente o inmediatamente detrás del complejo areola-pezón. Muy probablemente pudiese ser un quiste o pudiese ser algún tipo de fibroadenoma. Habría que complementar con algún ultrasonido mamario para poder identificar. Y si somos acuciosos, esas calcificaciones que estaban hacia el tercio interno, ahora las podemos visualizar también. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo ideal es que nosotros pudiésemos jugar un poco con la densidad para poder entonces con la ventana ir oscureciendo y de esta forma podemos ver muchísimo mejor cualquier cosa que nos llame la atención, como estas calcificaciones que estamos viendo por acá. Si nosotros le damos clic a que arranque el software de inteligencia artificial, vamos entonces a identificar que ciertamente eso que estábamos evaluando, eso lo identificó como microcalcificaciones con criterios de sospecha. ¿Qué es lo que ocurre? Ciertamente, si nosotros nos guiamos por la inteligencia artificial, pueden haber calcificaciones de todo tipo, pueden haber cambios postquirúrgicos, pueden haber cicatrices radiadas, pueden haber infinidades de lesiones que cada vez son mejor estructuradas a través del sistema BIRATS para justamente hablar todos un mismo lenguaje y permitirnos
el entender el tipo de lesión con el que estamos enfrentando y su grado de sospecha de malignidad o benignidad, y pues esto representa una gran ayuda. ¿Qué es lo que ocurre? Esto va a depender muchísimo de cómo lo usa el operador. Puede ser que un operador lo pueda utilizar de una manera adecuada para el propio y óptimo diagnóstico, simplemente utilizándolo como una herramienta de segunda lectura, pero en manos inexpertas pudiese ocurrir algún sesgo en cuanto a la identificación de lesiones y marcar y nutrir con información a la inteligencia artificial con elementos que no necesariamente son correctos. Entonces, es importante que el software sea nutrido por personas o por médicos que sean bastante mm, juiciosos, sería la palabra, para que de esta forma puedan nutrirla adecuadamente y pueda brindar el mejor soporte o apoyo. Una vez que esta herramienta haya sido entrenada con una persona con alta experiencia, va a poder incluso ayudar a aquellos que a lo mejor no tienen tanta experiencia y están enfrentándose recién al mundo de la mamografía digital o incluso las herramientas de tomosíntesis. Voy a volver a compartir la pantalla anterior, un momento. Perfecto. Entonces, como bien podemos decir, existen entonces estas herramientas interpretativas, como ya bien hablamos, y también las no interpretativas, que están más a cargo de el técnico cuando está realizando el estudio, pues con la información que se recauda de los factores de riesgo, de los diversos antecedentes que tiene la paciente cuando rellena la ficha al entrar al centro de imagen. También existen herramientas de inteligencia artificial que son bastante buenas a la hora de la calidad de la imagen para saber si está adecuadamente posicionada la paciente, si cumple con los criterios de calidad diagnóstica la imagen. También para saber, dependiendo del espesor mamario, cuánta dosis debe administrar de radiación para la adecuada calidad y que sea diagnóstica, pensando siempre en los principios de ALARA, as low as possible, y la optimización de flujo de trabajo, puesto que esto sí, la última, que sería la optimización de flujo de trabajo, pues estaría acorde a cómo nosotros hacemos la redacción de los informes, cómo podemos organizar las mamografías de una forma en cuanto a el factor de riesgo que presente la imagen. Sabemos que las mamas densas son más difíciles de evaluar por mamografía y por lo general van a requerir de estudios complementarios como el ultrasonido o incluso la resonancia. Y sabemos que las ACR A y B pues son más sencillas de evaluar. También el hecho o no de que la paciente tenga implantes mamarios va a permitir que cuando nosotros las estamos evaluando, tengamos que acudir al ultrasonido para tratar de evaluar cualquier cosa que esté detrás de esos implantes mamarios. Además que podemos evaluar el complejo cápsula cubierta, entre otros tipos de elementos que son importantes para el diagnóstico de esta paciente. Las implicaciones éticas, pues como todo en bioética tenemos la impericia. En el caso de que alguien esté alimentando la inteligencia artificial sin experiencia, sin noción o sin estudiar, pues evidentemente va a ser que sea una inteligencia artificial pues no tan precisa. En el caso de la imprudencia, el uso de herramientas diagnósticas que no estén aprobadas por la FDA, pues sería un acto bastante imprudente, pues estaríamos confiándonos en una herramienta de inteligencia artificial en el cual
no está validada. Y no solamente esto, también estaríamos en una situación en que si la persona no tiene conocimiento de la imagenología mamaria y confía plenamente o ciegamente en la inteligencia artificial, también estaría siendo imprudente y negligente, porque sabemos que estas herramientas son eso, herramientas. Y pues van a tener un uso bueno o malo dependiendo del operador que lo utilice. La mala praxis en el uso de estas nuevas tecnologías puede repercutir severamente en la vida de nuestros pacientes, que son nuestro camino elegido. Entonces, bueno, creo que esto es lo que resume toda la ponencia del día de hoy. La inteligencia artificial representa una herramienta y el definir su utilidad depende de quién y cómo la usa. Sin mucho más que agregar, doy muchísimas gracias por su atención. Acá dejo mis datos y pues espero que haya sido de provecho todo este contenido. Infinitamente agradecido con el comité organizador nuevamente por tomarme en consideración para esta pequeña ponencia. Muchas gracias.